con la intención de esperar algo a cambio. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Pero sí, a eso vamos a llegar, pero antes de llegar a esos votos por amor, quisiera que ustedes me hablaran un poquito más del pacto. Por ejemplo, si usted me está diciendo, y para que todos los que nos escuchan puedan entender, que el pacto es algo que hace Dios con el hombre. Nosotros en la Biblia hemos encontrado por lo menos el pacto que hizo con Abraham, ¿verdad que sí? Es Dios pactando con el hombre, pero entonces, cuando se dan estos casos de personas que promocionan el pacto como un producto vendible para obtener un milagro, ¿estamos nosotros siguiendo los pasos que dicta la Biblia? No, realmente de la manera que se está vendiendo hoy, que yo puedo pactar con cierta cantidad de dinero, yo puedo obtener algo de Dios, eso es atribuido. Porque ciertamente nosotros con nuestra capacidad no podemos, como se dice, forzar la mano de Dios. Con nuestro dinero no podemos forzar la voluntad de Dios. Ciertamente Dios tiene poder para sanar, y tiene poder para obrar, hacer un milagro en las diferentes partes de nuestras vidas. Pero Él lo hace por amor, no porque le dice, ten $10,000, ¿verdad? Me doy $1,000 y tú me das algo a cambio. Dios no funciona por medio de pruebas, no, Dios no funciona así. Entonces, vendiendo los pactos de esa manera es antibíblico y no va acorde a la voluntad de Dios. Es sumamente interesante, pastores, lo que ustedes están comentando y nosotros que nos movemos en un ambiente religioso podemos tener una idea de la repercusión que esto puede acarrear para nosotros mismos por atrevernos a hablar lo que tal vez muchos murmuran, pero nadie quiere decir de frente. Y nosotros no podemos ignorar, pastor, que esta generación es una generación pensante, ¿verdad? Una generación que todo lo analiza y por eso es que nace Hablemos. ¿Puede entonces una persona cuyo pacto fue ofrecido tal vez por una sanidad de algún esposo, de algún hijo, y la sanidad no ocurre, ¿podría esta persona recurrir a una demanda? Bueno, no somos abogados, pero al ser algo voluntario que la persona da de su corazón y la da consciente ya sea por X o Y forma o cómo se obtuvo aquel o se designó o se proclamó aquella frase del pacto y cómo se podría lograr a través de X o Y cosa. Lo que sí es muy cierto es que es algo voluntario y que como es voluntario, no creo que dentro de todo oscile dentro de una demanda o algo legal, porque ¿a quién demandaríamos? ¿Al pastor que proclamaba la palabra? ¿O demandaríamos diciendo, porque Dios no me cumplió el pacto? ¿O quiénes serían la persona responsable? Y de igual forma, ¿qué documento legal existe de este pacto? Y quizás allí es donde oscila la parte donde muchas personas se levantan y hablan en contra incluso de la iglesia a través del tema de los pactos, porque es algo que se da del corazón y es algo que realmente la persona que lo hace cree que tiene la efectividad que espera a través de su pacto. De hecho, pastora, usted está en toda la razón. No existe una base legal, puesto que nuestra Constitución nos da libertad de culto. Y bajo el amparo de la libertad de culto, pues, se dan muchas de estas cosas. Sin embargo, agradecemos al Padre Celestial por la Biblia, pues ella habla claramente. Y aquellos que se han dejado manipular por estas nuevas enseñanzas de pacto, quiero decirles que hay una Biblia que habla la verdad. Es importante leerla para que no caigamos siendo objetos de personas que cometen fraude en nombre de Dios. Ahora sí, profesor Sixto,
¿qué son los diezmos? ¿Podría usted orientarnos sobre qué son los diezmos? Porque estoy segura que este programa no solamente lo están viendo personas en el ámbito religioso, sino aquellos que en algún momento se han preguntado. Yo he escuchado frases como: el pastor se roba los diezmos, o a ustedes sí les gusta darle dinero a ese pastor. Cuéntenos y explíquenos un poquito en su experiencia teológica. ¿Son los diezmos bíblicos? ¿Están allí en la Biblia? ¿Aún están vigentes? ¿Podría usted explicarnos un poquito sobre esto? Ok, bueno, los diezmos es un punto de referencia que Dios estipuló en la palabra de Dios, de que Él le pedía a su pueblo de todo lo que obtenía, sea en sus vacas, sea en sus frutos de su tierra, sea en su parentela. Y se ofrecía por 3 razones. Se ofrecía, uno, para manutención de los sacerdotes, de las personas que servían en el templo y procuraban el servicio a él. 2, se daba para la manutención de la estructura del templo mismo y el mantenimiento. 3, se daba para los necesitados, las viudas y los huérfanos. Para esas 3 razones, Dios estipuló un sistema de autosostenimiento de su obra, de su iglesia, ¿verdad? Y ciertamente las personas hablan que el diezmo no es para estos tiempos, pero la pregunta es: ¿existen estas 3 necesidades dentro de la iglesia? Hay hombres de Dios que dedican su vida, su familia, al servicio de Dios y de la sociedad. ¿Qué más? El templo donde se enseña la palabra de Dios, donde se enseñan principios, donde se enseña valores a la juventud, a los niños, a los adultos. Esa estructura necesita mantenimiento. ¿Y qué más? Dentro de la iglesia hay hermanos necesitados. Y eso lo pudimos ver en esta pandemia que acabó de pasar. En los recursos que tenía, si podemos hablar por mi iglesia, se hicieron muchas canastas de comida. Y aún los hermanos que siguieron manteniéndose fieles en su diezmo, con esas entradas, así mismo como entraban, se dividía para seguir haciendo bolsas de comida. Porque habían hermanos que tenían necesidades, habían hermanos que en su hogar no había nada, pero para eso es la iglesia del pueblo de Dios, para apoyar y servir, porque la iglesia de Dios no debe ser para enriquecerse, sino debe ser una mano ayuda a la sociedad, a los hermanos, al pueblo de Dios. Y cuando digo una mano ayuda es en la parte física, material, sobre todo espiritual para llevarla. Dice la Biblia que mi iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces debe ser una ayuda espiritual para conducir a las personas a la patria celestial donde nos espera nuestro Señor Jesucristo. Profesor, usted mencionó 3 necesidades. Entonces, cuando usted nos dice, ¿verdad?, que cuando le pregunto directamente si los diezmos están vigentes hoy, usted me lleva a una respuesta diciéndome que en la Biblia se estipularon para 3 necesidades, y quiero rescatar de todo lo que dijo. Usted preguntaba: ¿existen hoy esas 3 necesidades? Y para todos los que me ven y me escuchan el día de hoy, cuando ustedes vean situaciones en la Biblia y no sepan si están vigentes o no, yo les recomiendo hacerse esta pregunta: ¿para qué fue estipulado en la Biblia? Y si esas necesidades están vigentes hoy. Porque de esa manera ustedes tendrán su propia respuesta. Lo que quiere hablemos es que el pueblo piense. Lo que desea hablemos es que el pueblo razone. Porque pensar y utilizar este hermoso órgano que nos dejó el Señor no es pecado. Así que quedamos con eso, pastor. Otra pregunta. Usted mencionaba estas 3 necesidades y allí prácticamente me responde a dónde van los diezmos. Lo digo porque el pueblo se queja de aquellos pastores que se enriquecen
a costa tal vez, sí, de su trabajo, pues están trabajando para la obra de Dios, pero de repente usted, el pastor tenía un Mitsubishi, un carro pequeño, y pasan 2 años y usted ve que el pastor se compra una Hummer del año. Entonces, pastor, cuando usted dice la iglesia no está para enriquecerse, ¿puedo yo responder esa pregunta? ¿No está bien entonces esto de comprar carros de lujo y empezar a ostentar a costilla prácticamente de los diezmos de las personas? Ciertamente Dios bendice, porque la palabra de Dios, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios hace promesas. Deuteronomio 28 dice que y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. En Mateo 6:33 habla: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, y en Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. O sea, la voluntad de Dios es que el pueblo de Dios sea prosperado en 3 áreas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, o sea, material, que tengas salud, o sea, personal, así como prospera tu alma, o sea, espiritual, en 3 áreas: personal, material y espiritual. Pero estas bendiciones, si vamos a la palabra de Dios, tienen que hacerse en el orden de Dios, poner a Dios como primer lugar, y después Él añade bendiciones a su pueblo. Cuando Dios ve en nuestros corazones que por encima de la riqueza, por encima de los bienes materiales, por encima de la fama o de todo lo que Él me dé, sigue Él estando como primer lugar, Dios allí bendice a su pueblo. Entonces, contestando tu pregunta, que si es malo tener riqueza o ostentar, bueno, ciertamente hay pastores como todos lados. Hay pastores que son corruptos, y hay pastores que son transparentes, que todo lo que ellos tienen, ellos dan cuenta de sí a sus autoridades, a su pueblo, y todo se hace con transparencia. Por eso es que en las iglesias debe haber un orden correcto en la finanza. Para mi concepto, el pastor no tiene que estar nada involucrado en la finanza, sino en las iglesias se le da un salario al pastor. Entonces, el pastor recibe su salario, firma algunas cosas, algunas ayudas, pero debe haber un equipo de finanzas en la iglesia para que sea con transparencia. De ahí lo demás, Dios añade lo demás. No sé si respondí su pregunta. Sí, profesor, claramente. Y eso me recuerda también que en la Biblia, cuando hablamos de hombres como Abraham, como Jacob, como tal vez Job, no estamos hablando de hombres precisamente pobres, sino hombres de Dios que ostentaban una gran riqueza. Así que, por supuesto que sí, pues ha respondido nuestra pregunta. Profesora, cuéntenos, ¿diezmos y ofrendas es exactamente lo mismo? No, bíblicamente ambas cosas tienen diferentes significados. Vemos el diezmo, que ya lo explicó aquí mi esposo, que habló del 10% de todos los ingresos y todo lo que la persona recibiera, dependiendo de a qué se dedicaba también, porque bueno, tenía ingresos dependiendo si era de algún animal, oveja, ganado, siembros, diferentes tipos de ingresos. Y la ofrenda es algo voluntario también, pero no se limita al 10%, sino que se puede dar de forma voluntaria tomando lo que Dios ponga en su corazón. Esto nos muestra con mucha claridad en el libro de los Hechos, cuando hablamos de la iglesia primitiva. Ellos hablan mucho acerca de la ofrenda, porque era un acto voluntario donde ellos daban mucho más que el 10%. Por eso tenemos muchos casos allí en el libro de los Hechos que nos demuestra que la ofrenda era mucho más que el diezmo en el libro de los Hechos. Profesora, pregunta, y empezamos ahora con esas preguntas que sé que todos en algún momento, creyentes y no creyentes, se han hecho. Soy creyente, pero nunca he diezmado. ¿Me iré al infierno? Bueno, cuando hablamos de este tema, las personas siempre piensan en
en dos términos. Incluso hay muchos debates teológicos acerca de esto por el texto bíblico de Malaquías 3:10. Ahora bien, viéndolo de un punto de vista de, como que dice, totalmente objetivo, si el Señor es nuestro Dios, es nuestro Padre, y ya le hemos entregado toda nuestra vida, si a uno le duele realmente dar a Dios, hablando de ofrendas y diezmos, quiere decir que todavía el Señor no gobierna o no está al mando en nuestras finanzas. Y es interesante, porque si el Señor no manda nuestras finanzas, muy probablemente tampoco manden otras cosas en nuestra vida. También, porque nos dolería mucho que el Señor, no te metas en mi finanza, pero tampoco te metas en qué yo hago aquí o con quién yo estoy allá. Entonces habla mucho de realmente quién es el rey de nuestro corazón, quién es aquel que realmente motiva nuestra vida a seguir andando todos los días. Entonces allí hay algo que ver y percibir, porque cuando a un cristiano le duele darle a Dios, es porque no gobierna a Dios en su finanza y probablemente tampoco gobierna a Dios en otras áreas de su vida. Y cuando tú amas a Dios, tú das con amor a Dios. No importa si es 10, 15, lo que sea necesario para que la obra avance, tú lo das porque tú amas a Dios. Profesor, pero seamos honestos, nosotros nos movemos en un ambiente religioso y hay personas que le sirven a Dios y son buenos servidores del Señor en muchas otras áreas, pero no diezman y no ofrendan. Y la pregunta fue directa: ¿se irían estas personas al infierno? Ok. Miren, el diezmo no salva. El diezmo no salva. O sea, que si diezman se van para el cielo, tampoco pudiéramos decir eso. Porque hay gente que no van a la iglesia, pero sí mandan sus diezmos, ¿verdad? Y mandan su ofrenda. Y no quiere decir que van para el cielo. Pero la ofrenda y el diezmo es un acto público de que Dios es el Señor de mis finanzas, de mis ingresos. O sea, es una rendición a Dios. Entonces, decir que si diezmo me voy para el infierno, que si no diezmo me voy para el infierno, creo que seríamos un poco, como se dice, muy sagaces. Pero decir que si diezmo me voy para el cielo tampoco es algo cierto. Entonces, creo que no pudiéramos decir que si no diezmo me voy para el infierno. No pudiéramos decir eso. Teológicamente no lo podemos afirmar y definitivamente pues yo puedo entender que hay situaciones en nuestra vida que nosotros todavía no le hemos entregado al Señor, como usted dice, y bueno, puede ser la parte del diezmo, y bueno, era importante que dejáramos eso claro, porque entonces también se predica mucho desde los púlpitos que todo aquel que no diezma y ofrenda pues se irá al infierno. Queríamos dejarlo claro de una manera teológica. El diezmo no salva, el diezmo no condena. De hecho, para todos ustedes que me están escuchando, hay muchas personas que no son creyentes, pero creen en el sembrar, es decir, no son creyentes en Dios, pero tienen el acto de sembrar, porque de alguna manera espiritual ellos sienten, son bendecidos como una especie de rebote, ¿ok? De ese dinero que ellos sembraron. Y las iglesias saben eso, saben y aceptan ese diezmo y aceptan esa ofrenda. Porque la iglesia, muy en el fondo, aquellos que manejan la parte teológica, se dan cuenta de que el diezmo no salva, tampoco condena. El diezmo es una obra voluntaria que se da por amor, al igual que la ofrenda. Pastores, gracias. Les digo pastores si me equivoco, profesores, muchas gracias. Saben, definitivamente fueron muy valientes en estar aquí. Yo llegó un momento en que pensé, no se van a conectar. Me dio un poco de miedo, pues el tema es un tema fuerte. Hablar de los pactos, milagros, diezmos y ofrendas son temas que muchos rehuyen, pero yo creo que es por falta del conocimiento bíblico. Al nosotros tener conocimiento bíblico dejamos de ser presa de la ignorancia. Hablemos, es para personas como ustedes, profesores, que se atreven a hablar de temas, que murmuran, que se escuchan, pero que no hablan de frente, tal vez, y quizás, porque hacerlo afecta a los intereses de muchos. Gracias por estar comprometidos con Jesús y con la verdad. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahora
para dar por terminado nuestro programa, quisiera decirles que el próximo programa también va a estar sumamente interesante. Vamos a estar hablando de el abuso infantil. ¿Estará la iglesia involucrada en los abusos infantiles? Y para eso les traigo una experta desde Houston, Texas, que va a estar hablando sobre ese tema. En análisis, y para terminar nuestro tema del día de hoy, nos enfrentamos a una generación pensante que hace preguntas. Y señores, hacer preguntas no es tener falta de fe. Simplemente es utilizar un órgano llamado cerebro. Hablo a una generación que puede amar a Dios, como dice Marcos 12:30. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Creo que cuando leemos este texto no nos damos cuenta que el Señor no le tiene miedo a las preguntas y Él sabe responder todas nuestras preguntas. Amar con la mente. Porque hubo una generación que no amó al Señor con la mente, que solamente aceptaba, y a eso le llamaban fe. Pero la fe es amarlo con toda tu mente. Ahora, sabemos que hay buitres en todas partes y en todas las esferas donde nosotros nos movemos. La esfera política, social y religiosa también tiene personas que roban y hacen fraude. Pero ¿será esta una razón para no amar a Dios? ¿Será esta una razón para no honrar a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas? La iglesia del Señor sigue teniendo necesidad. Las iglesias hasta hoy se sostienen con diezmos y ofrendas. De allí no solamente se saca el salario del pastor, sino que también se atienden comedores infantiles, orfanatos. Se envían misioneros a predicar la palabra a lugares donde nadie quiere ir porque su vida está expuesta. Señores, los diezmos y las ofrendas son bíblicos y hasta hoy se siguen practicando. Aquellos que practican los diezmos y las ofrendas no necesitan que otro los desconvenza de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos probado el dar y la bendición que eso trae. Y aunque sabemos que no acarrea condenación no darlo, lo damos por amor, porque hay algo que sí acarrea, que son bendiciones. Te invito a que tú practiques el diezmo y la ofrenda en tu iglesia local. De hecho, ni siquiera estoy hablando a que practiques una religión. La Biblia dice: probadme ahora en esto, refiriéndose a los diezmos y las ofrendas. Es el único lugar en la Biblia donde tú puedes probar a Dios. No existe otro. Así que esto es una bendición, lo practicamos con amor. Cuando no lo podemos hacer, nuestro corazón se rompe. Y te invito a que tú lo hagas también. Y recuerda, la próxima semana existe el abuso infantil en las iglesias. ¿Qué están haciendo las iglesias para parar esto? Te invito, no te lo vayas a perder. Hablemos de Panamá para el mundo, de lo que nadie quiere hablar, pero todos queremos saber. Dios te bendiga.